Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo confeccionar este chaleco básico masculino. Si no sabéis cómo patronarlo, visitad el vídeo que os dejo en la cajita de la descripción de este para que podáis hacerlo. Para esta ocasión elegí una tela de algodón texturizado y una sedina vegana. Como la tela de algodón es algo gruesa, no hizo falta enteselar, así que tened esto en cuenta si la tela que vais a usar es una tela más delgada. Por supuesto, podéis confeccionarlo con las telas que más os gusten y además de estas vais a necesitar unos botones. Lo primero sería entretelar las vistas si hiciera falta, las delanteras y la del trasero si la confeccionáis, no como en mi caso que no lo hice. También os recomiendo, si tenéis una tela difícil de marcar o muy oscura y veis que la tiza no os aguanta, hacer todo el alrededor de lo que sería la forma, no del margen de costura, con hilo, y también marcaros los piquetes y las esquinas. De esta forma después retiráis el hilo y podréis trabajar mucho mejor. Seguidamente vamos a pulir todas las piezas, y esto os lo recomiendo sobre todo si trabajáis en varios días o si trabajáis en telas que tiendan a deshilacharse. En las partes que tiene entretela no lo hará tanto, pero es posible que si no se engancha bien también lo haga, así que os recomiendo igualmente pulirlas todas por todos sus lados. Esto obviamente lo suyo es hacerlo con una overlock, pero si no tenéis overlock lo podéis hacer con un flick pack o con un falso pespunte de overlock con la máquina plana normal. A continuación vamos a crear las tiras de ajuste trasero. Estas son opcionales, pero creo que le dan un buen toque. Para ello cortaremos las tiras con el doble del ancho del pasador más 1 centímetro de costura y el largo deseado. Por supuesto, el acabado de la punta puede ser el que vosotros prefiráis. Yo lo hice en plano porque creo que queda bastante mejor. En cuanto a la confección, pues es bien sencilla. Únicamente tenéis que poner las piezas dobladas por su mitad a lo ancho, derecho con derecho, y pasar un pespunte a 1 centímetro de costura y hacéis el acabado en la punta que deseéis. Si queréis que acabe en forma triangular, en forma redonda, en forma de estrellita, cuadrada, eso ya pues os lo dejo a vuestra imaginación. Seguidamente le vamos a dar la vuelta cortando las esquinas que tengáis que cortar, en caso que las tengáis que cortar, quitando un poco de ese margen de costura, y lo que vamos a hacer va a ser ayudarnos de alguna herramienta para poder darle la vuelta. También podríais usar el truco de la cinta, pero este no siempre funciona con todas las cosas. Nos vamos a asegurar que las cintas estén puestas en su derecho y estén correctas. Vamos a plancharlas y les pasaremos un pespunte todo alrededor para que nos queden bien planas. También podríais mirar si con el grosor de la tela os caben bien las dos cintas por el pasador. Una vez bien planchadas, lo que os comentaba, vamos a pasarle un pespunte todo alrededor de ambas cintas para que nos queden bien selladas y nos quede un acabado mejor. Este acabado lo podéis hacer con algún hilo de contraste o alguna puntada decorativa. También podría darle un toque distintivo al chaleco. Y cuando ya lo tengamos, vamos a pasarlo por el pasador. Si os ocurre como en mi caso, que por ejemplo yo no he podido encontrar un pasador doble para chaleco que tiene las dos barritas para poderlo graduar por los dos lados por igual, podéis usar un pasador simple y sencillamente tendríais que poner las tiras una encima de la otra. En cuanto al tema del largo de las tiras, yo lo que os recomiendo es que tengan un par de centímetros de margen de costura y su largo sea 3/4 partes del ancho que queda en la zona de la cintura del trasero, que es donde van a ir colocados, porque a 3/4 partes se aguanta bastante bien. Si lo hacéis un poco más largo, quizá al encogerlo os quede demasiada tira colgando, pero esto dependerá un poco de cómo ajustéis después el chaleco.
Y ahora lo colocaremos en su lugar. Para colocarlo en su lugar, pues sencillamente meteremos las tiras sobre la línea de piquete que hemos marcado donde estaría la cintura. ¿Veis? Ahí se ve perfectamente lo que os comentaba de los 3/4. Es una manera que queda cerrado si no lo vais a encoger, y si lo vais a encoger un poco, pues tenéis bastante recorrido hasta más o menos lo que sería la mitad para poderlo encoger, como veis cuando frunzo el chaleco. Así que creo que esa es la medida, 3/4 partes de lo que mide la pieza del detrás y un par de centímetros de margen de costura. Lo que haremos ahora será cortar el sobrante y coser muy bien esta pieza en su lugar. Ahora ya podemos empezar a unir piezas. Para esto, pues primero vamos a coser esa tira, y lo que os recomiendo, si no tenéis mucha práctica o el costadillo es bastante pronunciado, es empezar a unir el costadillo exterior desde el piquete de la línea de pecho hasta el final, pasando varias veces por la zona de la tira hacia adelante y hacia detrás para que ésta nos quede fijada. De esta forma nos aseguramos que está todo recto. Y ahora viene el truco para poder coser la parte de arriba del costadillo a la pieza de la espalda, que básicamente es hacer un corte hasta la mitad más o menos del margen de costura en la pieza de la espalda para poder girar esta. Como veis, ha girado perfectamente y ahora únicamente tengo que casarlo con unos alfileres para que me quede en el lugar. En este corte, si usáis una tela que es más delicada, yo lo que os recomiendo es que le pongáis un trocito de entretela, porque esto evitará que la tela pueda deshilacharse. Y después hagáis el corte. Una vez ya lo tenemos preparado, vamos a coser la parte que nos queda, que es la zona de arriba de lo que sería nuestro costadillo con espalda. Y esto os recomiendo que lo cosáis por la parte donde hemos puesto el corte. De esta manera nos aseguraremos que vamos a coser ese corte justo por el punto en el que toca, que no nos vamos más hacia adentro o más hacia afuera, porque aquí hay que ser muy preciso para que el costadillo quede bien hecho. Y vamos a coser por la línea del margen de costura que habíamos quedado. Y vamos a rematar tanto al inicio como al final de la pieza, y sobre todo haciendo que coincida la costura que hemos hecho ahora con la primera costura que habíamos hecho desde pecho hasta abajo. Cuando ya tenemos esta costura, vamos a eliminar los hilos que nos marcaban la zona del costadillo, tanto en espalda como en el propio costadillo, para no dejarlos cosidos por error, y vamos a hacer un pespunte de carga poniendo los márgenes de costura de dobladillo y de espalda hacia el costadillo y haciendo una costura muy a canto por sobre este. Esta costura es más decorativa en un principio, pero yo os la recomiendo, sobre todo si la tela no se plancha bien, para que quede bien definido este costadillo. Si vuestra tela se plancha bastante bien, pues podéis saltaros este paso, pero yo os lo recomiendo. Y además podréis hacerle aquí una puntada con un hilo de contraste o con alguna forma de la máquina de coser, ya que eso le puede dar un detallito más al chaleco. Vamos con el delantero exterior. Para este, en la zona de la pinza, en el pico de la pinza, decidí ponerle un trozo de entretela. Era lo que os decía del tema del costadillo de antes. Y marco justo donde acaba esa pinza. Aunque no se acaba de ver bien por el foco que tuve que poner para que vierais bien las telas. Esto ocurre a veces pues cuando estamos grabando con telas que son muy oscuras o cuando ya hay poca luz. Pero bueno, al final logré que se viera bastante. Estoy planchándolo con una mini plancha
y asegurándome que quede muy bien pegado. ¿Por qué hago esto en una zona de esquina? Pues para que quede un poquito más rígida y me ayude a la hora de confeccionar. Yo en mi caso dejaré la pinza cerrada, no la voy a cortar, pero hay gente que prefiere cortarla. Entonces, por lo que os decía antes, si esta puntita está ya cortada, podéis confeccionarlo mejor. Y si además tiene la entretela, os aseguráis de que no se vaya a deshilachar. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer primeramente con el delantero va a ser cerrar la pinza. Para ello pues simplemente unimos una parte y la otra. Como os comentaba, esto lo podéis hacer con la pinza abierta. Es más, os recomendaría que si hacéis los bolsillos de sastre auténticos, sea ser que sean funcionales, que sean bolsillos de verdad, abráis esta parte y puláis los márgenes de costura. Yo, como en mi caso puse un falso bolsillo, pues esta parte no me hace falta. Para coser esta pinza, pues vamos a rematar al inicio de la tela, al inicio del trafo, y vamos a ir poco a poco con una puntada más bien pequeña hacia el primer piquete, que es el piquete de la cintura, y de ahí vamos a pivotar y vamos a llegar hasta el final. Os recomiendo que el final lo rematéis muy bien y de esta forma nos quedará bien construida la pinza. Y además la entretela ayuda a que no se nos mueva esa forma. Y como veis, aquí está ya la pinza cerrada. Seguidamente lo que pasaré será un poco de plancha para que me quede la pinza colocada, o todo ese sobrante colocado hacia la parte del costadillo del chaleco. Vamos a llevar todas las costuras hacia el costadillo del chaleco. Y para asegurarme de que esto siga siendo así, voy a pasarle un pespunte en la parte del costadillo del chaleco con todo ese margen de costura o todo ese sobrante debajo, muy a canto, haciendo que este quede asegurado. Ahora nos toca la tela del forro. Para la tela del forro vamos a unir todas las piezas entre sí por las zonas de los costados. Vamos a ayudarnos de los piquetes para colocar las piezas, si hiciera falta también de un hilván o unos alfileres, y vamos a unir todas las piezas entre sí. Importante, en una de las vistas, la que más rabia os dé, de las delanteras, vamos a dejar un buen hueco de unos 20-25 centímetros, siempre que nos lo permita la medida del chaleco, sin coser. También es muy importante en el forro, sobre todo, rematar al inicio de la tela, al inicio del trafo, al final del trafo y al final de la tela. Y también en ese hueco que vamos a dejar sin coser, rematar muy bien, si hace falta, yendo un par de veces hacia adelante y un par de veces hacia atrás, para que no se nos abra. Por este hueco que estamos dejando sin abrir, le vamos a dar posteriormente la vuelta a nuestro chaleco. Aquí, como podéis ver, tengo ya todo el forro montado. Lo que voy a hacer va a ser planchar las costuras de forma que las voy a dejar abiertas. Y también podéis observar que hay un hilván en rojo. Este hilván lo que me hace es que me quede abierto ese hueco y además me quede justo en margen de costura, es decir, en la línea que me tiene que quedar para después unirlo. Es una forma de ayudarme después, sobre todo con este tipo de telas que se mueven bastante, como puede ser la tela que estoy usando para el forro. Lo que os aconsejo es que tengáis mucho cuidado cuando planchéis forro, porque no todos los forros se pueden planchar, o hay que plancharlos mucho a muy baja temperatura para que queden bien abiertos. También recomendaros que si tenéis un cojín de sastre y os hace falta, lo uséis. Si no sabéis qué es o no sabéis hacerlo, os dejo también el link al vídeo en mi cajita de la descripción.
Lo siguiente es coser entre sí los costados. Si os fijáis, las partes de arriba de los hombros no las hemos unido en ningún momento. Nos queda todo el chaleco abierto, pero unido por los costados. Ahora los falsos bolsillos. Estos los podéis hacer del ancho que queráis, pero recordad que tiene que ser 2 veces el ancho más 1 centímetro de margen de costura. Vamos a poner derecho con derecho y le vamos a pasar un poquito la plancha para ayudarnos a confeccionar. Seguidamente vamos a cerrar los costados a 1 centímetro de margen de costura con un pespunte sencillo para ambos tramos y después cortaremos el sobrante para posteriormente darle la vuelta y también pulir, una vez dado la vuelta, la parte de abajo con un zigzag simple, que es lo que estáis viendo que estoy haciendo ahora. Esto lo hago para que no se deshilache al colocarlo y lo voy a hacer tanto en una tira como en la otra. Una vez pulido lo vamos a colocar en su lugar. Yo en este caso, como el ancho mide 3 centímetros, lo coloqué a 4 centímetros de lo que sería la línea de cintura hacia abajo y cosí justo por encima del margen del pulido que acababa de hacerle. Aseguraros que os queda recto antes de hacer el siguiente paso, que es básicamente doblarlos sobre sí y coser los lados. De esta forma nos queda hecho un falso bolsillo de sastre. Si lo quisierais hacer de verdad que fuera útil, os dejo el link a la chaqueta de Bomber, su tutorial, para que veáis cómo se hace ese tipo de bolsillo. A mí no me gusta hacerlo en los chalecos porque después la gente tiende a poner cosas que no son los pañuelos, por ejemplo, y queda ese bulto feísimo en el chaleco. Por eso casi siempre suelo hacer los falsos, a menos de que el cliente me pida que lo haga útil. Viene la parte más complicada, que es el embutido, que básicamente es unir el forro con la tela exterior. Para esto tenemos que ser súper precisos. Nos tiene que quedar justo en el punto que tiene que ir. Para eso tenemos marcadas nuestras líneas con hilo y para eso las tenemos marcadas también con las tizas. Y si hace falta, se hace un hilván o se colocan agujas. Las partes que vamos a coser poniendo derecho con derecho va a ser los costados de lo que sería el cruce. También coseremos los escotes delanteros. Coseremos las sisas y el escote trasero, rematando al inicio de la tela, al inicio del trazado, al final del trazado y al final de la tela. Aseguraros que esto está todo donde toca, porque si no el paso que viene a continuación se complica bastante. Ahora vamos a planchar. Vamos a planchar las costuras de la que sería vista y del exterior delantero para que estas nos queden bien abiertas, porque después las vamos a necesitar tener así para poder hacer el siguiente paso. También vamos a cortar los excedentes de estas esquinas. Como son esquinas, también podríais haberlas entretelado con un parchecito antes de empezar. Yo en este caso no lo hice, pero se puede hacer tranquilamente. Lo que sí que os recomiendo encarecidamente es que en la zona de las sisas y los escotes, si son muy redondeados, cortéis el margen de costura en forma de piquetes. Podéis hacer piquetes sencillos o podéis hacer piquetes escalonados, que básicamente es hacer como si dibujarais un muro. Sabéis que cuando se dibujan los ladrillos se dibuja una línea y los otros a la mitad de esta. Pues básicamente sería recorrer la distancia con la tijera de lo que queráis en una de las capas, por ejemplo, yo que sé, 2 centímetros, y en la capa de abajo hacerlo a la mitad de esos 2 centímetros
y así alternar un piquete con otro. Esto se hace para telas bastante gruesas, pero también podríais probar esta técnica. Y si no, piquetes sencillos sin llegar a cortar el margen de costura. Y esto lo vamos a hacer, como os decía, en todas las zonas redondeadas del chaleco. Vamos a hacer el pulido o el acabado de los hombros. Si quisierais podríais hacer un pespunte de carga a lo que es las sisas antes de hacer esta operación. A mí no me hizo falta porque con la plancha aguanta bastante bien, pero se puede hacer, tenedlo en cuenta. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues os lo voy a enseñar de la manera más sencilla que sea. Vamos a juntar delantero con delantero por el exterior y nos ayudamos de una pincita o de una aguja. Yo os recomiendo una pinza. Vamos a darle la vuelta al chaleco, como veis es la parte exterior, y por el trasero del hombro vamos a colar la mano, ahí mis deditos, y vamos a coger estas piezas y le daremos la vuelta al chaleco. De esta forma, habiéndolo cogido con la pinza, me aseguro de que el delantero quede con el delantero y el trasero con el trasero, porque es muy fácil que al darle la vuelta lo coloquemos donde no toca, y créanme que he descosido más de un chaleco por haber tenido este problema. Seguidamente lo que haremos será abrir bien las costuras, tanto del forro como de la tela exterior, o de la parte interior o de la parte exterior, y vamos a hacer que casen, juntando las esquinas de cada pieza con la que le corresponde. Se hace la esquina de la pieza de la exterior de la espalda con la esquina de la pieza exterior de la parte delantera. Y lo mismo con los forros. Os podéis ayudar de unas agujas para colocar primero esta parte y después colocáis la parte de los forros entre sí. Y una vez ya lo tenéis todo colocado, si queréis os podéis poner alguna aguja en medio, podéis hacer un hilvanado para aseguraros de que no se mueve. Sobre todo esto hay que ser súper preciso, es lo que os decía antes. Y si hace falta, cortar margen de costura, pero una vez esté cosido, porque a veces nos podemos mover a la hora de coser sin darnos cuenta 1 o 2 milímetros y después esto se ve en el chaleco. Esta es una de las formas de embutir los hombros. Hay muchísimas formas, pero para mí esta es una de las más sencillas y más rápidas, porque ahora una vez ya tengo colocado los forros donde toca y los exteriores donde toca, sencillamente tengo que unirlos los unos con los otros con una aguja, o lo podría haber hecho con la misma pinza, y pasar una costura por el margen que teníamos señalizado de 1 centímetro. Y ahora el bajo. Para el bajo, os acordáis de que os había comentado de que hay que cortar más margen de costura del que dejamos normalmente. Si normalmente dejamos 1 centímetro, pues podemos dejar hasta 4. ¿Para qué? Para que este margen se tire para adentro, tal y como estáis viendo, y quede un embolsado o un embutido más bonito. Y vamos a empezar a unir las piezas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la parte de las vistas va a ir colocada donde iría naturalmente ese centímetro con ese centímetro, y después la parte de lo que ya es tela de forro con la tela exterior la vamos a colocar teniendo el forro un único centímetro de margen de costura. Es decir, lo vamos a tirar como para arriba, como estáis viendo en la imagen. Aquí veis que yo le había dejado lo mismo de corte a esa distancia, y lo que vamos a hacer va a ser sencillamente tirar el forro hacia arriba. Hay otras formas de hacerlo que son más complicadas, y si queréis os puedo enseñar en algún vídeo, pero esta es la que mejor queda. Exteriormente se verá como hace un poco de inclinación, pero no se ve mal estéticamente. Y como veis estoy subiendo todo el forro de manera que me sobra arriba todo ese extra que yo había calculado para el exterior, porque para el forro únicamente necesito 1 centímetro
de costura más que la medida que tenía el patrón, o sea, 1 centímetro de costura normal. Para el exterior pues necesito esos 4 centímetros. Lo que voy a hacer va a ser colocarlo todo y finalmente hacer un pespunte. Este pespunte lo haréis desde una punta a la otra. Y una vez esté esto cerrado, vamos a planchar, si fuera necesario, si no nos quedará bien marcado, lo que sería el doblez hacia adentro, y vamos a unir por dentro tirando el forro hacia adelante, se acerca hacia la tela principal como estáis viendo en pantalla, y vamos a hacer un pespunte escondido a mano cogiendo tela del exterior, ya sabéis, un par de hilitos y este margen de costura. Este pespunte lo hacemos para que nos quede el doblez marcado y no tengamos que estar planchándolo, para que este quede en su lugar. Sencillamente haciendo este doblez y haciendo este pequeño truco, cosiéndolo así. Como veis, son puntadas bastante grandes. Si queréis lo podéis hacer con hilo doble. Nos queda pillado el doblez y no tendremos problema que se nos vaya a desmontar. Ya casi lo tenemos. Ahora nos queda darle la vuelta cuando ya hemos comprobado y hemos probado por última vez que todas las sisas y todo es correcto. Hacer los ojales. Los ojales los podéis hacer a mano, los podéis hacer a máquina, como vosotros preferáis. Incluso podríais no poner ojales, pero lo suyo es ponerlos, ya que va a ser un chaleco más de vestir. Aunque bueno, si quisierais ponerle algunos snaps porque tuvierais snaps decorativos, también podríais usarlos sin ningún problema, o botones de hierro. Por último, vamos a coser los botones. En esta ocasión he elegido botones de plata tipo militar, y básicamente para coser un botón de este estilo, que es estilo Z, hay que hacer primero una puntada, la cual vamos a asegurar con un bucle, que es básicamente pasar todo el hilo, dejar un poquito y volver a pasar el hilo por dentro para hacer un nudo, y esta forma de costura la vamos a pasar unas 6 o 7 veces por dentro de lo que sería el botón. Tened cuidado que no os pase como a mí y se enganche. Sencillamente lo desenganchamos, dejamos el bucle, pasamos la aguja y apretamos. Y de esta manera pues vamos haciendo el bucle todas las veces que nos sea necesario hasta que esté el botón bien pillado. Para el último bucle pues avanzamos un poco más en la tela, hacemos un par de bucles más y nos quedaría el botón perfectamente cosido. Y por último, pero no menos importante, vamos a cerrar con una puntada escondida ese hueco que hemos usado para poder darle la vuelta a nuestro chaleco. Ya sabéis cómo se hace la puntada escondida, la he hecho muchas veces en el canal, pero la resumo. Básicamente se trata de hacer primero un nudo o una puntada atrás para que nos quede fijo lo que es el hilo, y después ir avanzando la puntada e inmediatamente me voy debajo, avanzo un poco más de puntada y me voy arriba, y así vamos creando como un bucle en forma de rectángulo, el cual iremos apretando de vez en cuando para que nos vaya cerrando la pieza. Y para terminar pues hacemos un par de puntadas con bucle igual que hemos hecho con los botones y nos quedaría finalmente terminado. Y aquí tenéis el resultado final del chaleco. Como podéis ver, ahí están los botones y os muestro la parte de dentro con su forro, que le falta un poquito de plancha porque es justo acabado de confeccionar. Os muestro también cómo quedan los hombros por dentro. Ya ves que no se ve ninguna clase de pespunte. Y ahí tenéis los ojales, que como os comentaba antes, pues los podéis hacer a mano, los podéis hacer a máquina. Los botones también y los falsos. Y os muestro la parte del detrás, que aquí tenemos los costadillos que nos quedan justo a la altura que queríamos, que no es ni muy alto ni muy bajo, lo que os comentaba de que queden más bien cuadrados.
y también el detalle que os comentaba antes del forro que queda en triangular. Y como no, las tiras traseras que nos ayudan a poder cerrar o abrir un poco más el chaleco para poder ajustarlo. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!